El trasplante es una de las cosas más drásticas que le podemos aplicar a cualquiera de nuestras plantas. ¿Has pensado realizar algún trasplante? Vamos a compartir algunos pequeños consejitos antes de tomar la decisión si hacemos el trasplante o no. Que si te interesa, quédate y ahorita lo checamos. Buenos amigos, hoy estamos con este pequeñito que lo íbamos a trasplantar, pero sucedió algo que nos va a cambiar el giro de la jugada. Ahora vamos a tener que checar con este pequeño amiguito qué es lo que vamos a hacer, porque nos respondió de otra manera. Y ahorita lo vamos a checar, pero mientras tanto vamos a hablar un poquito de si ustedes tienen pensado realizar un trasplante. Son dos cosas las que tenemos que tener en cuenta para el momento de aplicar esa técnica. Y son dos cosas que nos tenemos que poner a preguntar: ¿por qué lo queremos trasplantar y para qué queremos hacer el trasplante? Si nos ponemos a pensar en esas dos cosas, pues ya podemos sacar a relucir un poquito las intenciones con las que nosotros queremos realizar algún trasplante. Vamos a compartirles el ejemplo de este pequeñito. Hace poquito, hace como antes de que entráramos a la época de invierno aquí, veíamos que ya estaba un poquito en decadencia, no veíamos muchos brotes nuevos, y aparte en todo este lapso de algunos 2 o 3 meses que han pasado, pues las hojitas que tiene ahorita se empezaron a arrugar. No están secas, pero sí la apariencia está como algo estirada, pero la hojita no está seca, está llenita, pero hasta ahí estaban un poco amarillas, y la verdad es que no vimos ningún cambio de aspecto de las hojas, mucho menos vimos brotes nuevos. ¿Qué pasó? Estaba en un sitio que le daba solamente las últimas horas del día y el sol débil. Aparte, en la época invernal, pues obviamente el sol prácticamente no le hacía ni cosquillas, y pues lo que empezó a resentir pues fue la necesidad de sol. ¿Qué pasó? Cuando entramos a la época de invierno, hace como 2 o 3 meses ya más o menos, lo que hicimos con este pequeñito y con otros varios que pasaron por la misma situación, pero no han respondido tan bien como este, lo que pasó fue que las echamos a la azotea, a sol directo, y ahorita el sol no es tan fuerte, pero sí ha mejorado un poquito la condición de la planta. Bueno, ahorita les quiero comentar esto, pero ahorita al final del video vamos a ver un poquito la toma a detalle de las hojitas. Lo vamos a sacar al sol para que lo chequen con la luz del sol, que ya se alcanza a ver un poquito más la diferencia de los brotes nuevos y de los brotes viejos. Así que ahorita vamos a ir con esa toma en afuera. Vamos a una de las preguntas que nos puede llevar para hacer un trasplante. Un motivo sería ¿para qué? Aquí tenemos este pequeñito que lo tenemos en fase de desarrollo. Queremos que nos crezca una mejor base de raíces. La fronda, la copita ya la tenemos más o menos un poquito definida. Solamente seguirá hacer el refinamiento y despuntar e ir tratando de sacar alguna ramificación nueva. Vemos también que esta parte está un poquito, aquí podemos alcanzar a ver que nos hace falta un poquito de ramitas. Así que por eso en este momento esta planta la tenemos, aquí lo podemos checar bien, aquí esta parte, aquí este pozo es el que nos falta rellenar. Y si lo vemos de esta parte, aquí apreciamos, este va a ser el frente, pero si lo apreciamos así, vemos que aquí está todo se viene hacia acá, y esta parte está un poquito más rebajada. Eso es porque esta parte la teníamos al sol. Ahora tocará ir esto poniéndolo al sol para que esto ya se vaya tomando más fuerza, y que al final de cuentas ya todo el conjunto pues ya agarre vigor de igual manera. Así que ahorita lo mantenemos en este contenedor mucho más grande para que pues el desarrollo en general. ¿Qué va a pasar? A final de cuentas nosotros tenemos pensado con este pequeñito, a final de cuentas meterlo en un contenedor un poquito como esta altura y un poquito extendido, y que baje un poquito la altura en general de la planta. Así que ahorita así como lo tenemos, aquí lo podemos manejar para que se siga desarrollando, pero si lo queremos meter en un contenedor todavía muchísimo más grande, se va a desarrollar muchísimo mejor. Pero ¿cuál va a ser la cuestión a final de cuentas? Que como les comento, lo vamos a meter en un contenedor más pequeño, digamos en el futuro, y si lo desarrollamos en contenedores mucho más enormes, eso va a hacer que crezcan raíces gruesas, que al tratar de meterlo al contenedor más pequeño vamos a tener que cortar demasiadas raíces, y esto se puede llegar
digamos, a deprimir un poquito. Así que para no evitar hacer tanto alargamiento tan drástico, que al final de cuentas lo vamos a tener que eliminar, por eso ya lo vamos manejando en contenedores también no tan grandes, pero sí ya con la idea más o menos de que en un final pues esto va a estar cultivado en un contenedor mucho más pequeño. ¿Por qué se hace así? Porque cuando ya tenemos algo, digamos, ya formada una copita, si lo cambiamos de espacio, si lo mejoramos, lo que va a hacer esto es que nos va a aventar brotes todavía mucho más largos y los entrenudos nos va a aventar mucho más separados. Eso a final de cuentas pues va a hacer que toda la copita, digamos, la figura, pues se nos vaya a perder y que tendremos que estar peleándonos otra vez con el tema de ir regresando el verde al tronco y todo ese tipo de cuestiones. Así que por eso lo desarrollamos, pero sin, digamos, que se dispare tanto para no perder esa forma. Aquí tenemos un pequeño que no sé si se alcance a ver, digamos, no sé si se alcanza a enfocar bien, pero este pequeño pues ya lo tenemos un poquito, ya lo estamos manejando un poquito con este tamaño y pues ya hemos tenido algo de tiempo en este contenedor. ¿Por qué? Porque pues ya queremos que se mantenga esta silueta y esta distancia entre las ramas, y ya no queremos algo que nos explote porque pues vamos a perder toda esta figurita. Por eso estos ya los mantenemos en contenedores así un poquito más reducidos y adaptados al tamaño y al grosor que tiene los tronquitos. Las plantas por lo regular lo único que necesitan, y más esta especie, sol, agua y su abono. Aquí tenemos espacio para que esta planta se pueda mantener todo el tiempo que ella requiera. Ya cuando veamos que necesita un trasplante, como ahorita lo vamos a checar esos motivos, ya es cuando ya le podemos aplicar el trasplante a cualquiera de nuestras plantitas. Pero mientras, si vemos que no tiene ningún problema con los brotes nuevos y toda esa condición, pues no hay necesidad de trasplantarlo. Ahora sí vamos a los motivos del por qué tenemos que hacer un trasplante. Un trasplante lo tenemos que hacer, como les digo, cuando vemos que la plantita está un poquito detenida y pues que no avanza. Eso puede ser señal de que haga falta hacer un trasplante. Pero antes de tomar esa decisión tenemos que tomar en cuenta otras situaciones que van de la mano junto con esa cuestión. El primer problema que nos va a dar siempre cuando el sustrato ya necesite un cambio o la planta necesite algún trasplante es casi siempre lo primero, es porque el sustrato aquí ya se empieza a encharcar y pues ya no drena tanto, y ese es un problema que nos dan los malos sustratos. ¿Eso que nos lleva? Hagamos un trasplante, pero no porque la planta lo necesite, sino porque el mal sustrato nos está diciendo que eso ya no puede continuar. A final de cuentas, pues la plantita lo va a resentir, y si no hacemos el cambio, se va a terminar pudriendo la planta. Pero no es un motivo por el cual la planta ya necesita el trasplante. Se ocupa el trasplante, pero no por el desarrollo que tiene la planta. Ese es un motivo de lo que tenemos que tener en cuenta al momento de meter sustratos, digamos, de mala calidad, porque nos va a obligar a hacer un trasplante cuando no se requiere tanto, digamos, hacerlo. Cuando la planta sí lo necesita, cuando esto ya está repleto de raíces, cuando ya no cabe ni una sola. Casi lo más común que nos da la señal es que en la parte de abajo asomen raíces. Pero si vemos que están asomando algunas raíces, ¿saben cómo podemos comprobar que si esto está repleto de raíces o no? Si asoman algunos pelillos, podemos darnos la idea de que esto ya se llenó de raíces. Pero ¿cuál va a ser la situación? A veces en la parte en la que lo tenemos colocado, con el mismo riego, o no sé si por otras condiciones, la parte de abajo está en constante humedad, y lo que hace la planta es que al momento de sentir humedad, y más si está en la oscuridad, pues van a empezar a salir las raíces de por ahí abajo. Pero no quiere decir que aquí ya esté repleto de raíces. Si estamos con esa situación, lo que podemos hacer para asegurarnos es que las saquemos, lo quitemos del lugar en el que lo tenemos y lo coloquemos en un lugar donde la parte de abajo, el estante o la repisa donde lo tengamos, no esté todo el tiempo húmedo. O simplemente lo que podemos hacer es mantenerlo ahí donde ya lo tenemos y colocarle algunos, no sé si algunas tablitas por aquí o algunas piedras,
pero la idea es que los orificios de drenaje no estén haciendo contacto con la parte del suelo o de la repisa o donde lo tengamos. ¿Eso qué va a hacer? Que como la planta ya va a sentir que en esa parte donde está sentado ya no hay tanta humedad, va a tratar de ya no aventar raíces por ahí. Y si la sigue aventando es porque ahí sí ya está repleto aquí adentro de raíces. Ahí sí es cuando ya urge el tema del trasplante. Pero les puedo asegurar que para eso pasan muchísimos años, y más con esta especie que no es tan invasora de raíces, que no se requiere tanto el sustrato. Es más bien que sí nos engaña la parte donde lo tenemos sentado, porque la humedad es propicia para que por ahí asomen raíces, cuando en la parte de arriba de la maceta pues todavía ni siquiera está lleno. Esa es una parte. Podemos alargar un proceso de trasplante utilizando la mejor calidad de sustratos. Cuando utilizamos la mejor calidad de sustratos, lo que va a hacer es que va a tardar muchísimo más tiempo para compactarse, y al momento de que ya esté compactado es porque ya lo compactó las raíces. Ahí sí ya es cuando ya vamos a necesitar un trasplante, porque las mismas raíces ya están haciendo que el sustrato, a pesar de que le pusimos de buena calidad, pues ya esté compactado y el agua ya no deja drenar. Ahí es cuando ya podemos hacer el trasplante. Pero ya les comento que con esta especie pueden pasar muchísimos años, y con un sustrato excelente no vamos a tener problemas para hacer algún trasplante, digamos, en un corto plazo. Y ese fue algunos ejemplos de tenemos que hacer algún trasplante. Ahora vamos con otros ejemplos de cuándo no hacer un trasplante. Puede que por todas esas situaciones que ya contamos ahorita, si la planta o el sustrato, lo que sea, ya necesita hacer algún trasplante por el tema de que pues sea, digamos, urgente. Pero si no es tan necesariamente que lo hagamos, lo que podemos hacer, y lo que pasó con este pequeño amiguito, antes de comenzar, como les decía, la temporada de invierno, pasa que lo aventamos a la azotea y ahí se mejoró. ¿Qué hubiera pasado si lo trasplantamos en lugar de subirlo a la azotea? Iba a llegar la época invernal. El sol no está tan fuerte. Hay demasiadas corrientes de aire frío, y todo eso repercute en la salud de la planta. Si esto, en lugar de haberlo cambiado de lugar, lo hubiéramos trasplantado, hubiera pasado su estrés bajo esas condiciones de frío, fuertes vientos y todo ese tipo de cuestiones, que la planta, a final de cuentas, en lugar de haberle hecho una mejora, pues le íbamos a poder haber hecho un daño antes en lugar de mejorarlo. Eso es un motivo o una situación, algún ejemplo de que en situaciones así, en temporadas así, pues no es tan recomendable hacer un trasplante. Otra condición que tenemos que tener en cuenta para no hacer un trasplante de inmediato, si lo tenemos por exceso de humedad, que el sustrato esté completamente hecho lodo, lo vamos a trasplantar, pero lo vamos a dejar que se seque completamente el sustrato. ¿Por qué? Porque si lo sacamos así húmedo, pues obviamente es imposible trabajar con un sustrato que esté hecho lodo, todo mojado. Pero la principal razón es porque casi siempre va a estar demasiado compactado, y la base de las raíces pues va a estar hecho un terrón, y la planta, antes de sacarla, va a tener una situación que no va a tener demasiadas raíces, se lo podemos asegurar, porque no está a gusto en el sustrato en el que está. La trasplantamos. Vamos a ver que la planta tiene poquitas raíces, y aún así, al momento de desprenderla o de tratar de quitarle el sustrato malo, vamos a arrancar algunas raíces que pueden llegar a afectar el desarrollo de la planta. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor podemos llegar a un punto que le podemos dañar todas, y esto va a pasar de ser una planta a convertirse en un esqueje. Y pues toda esa base pues la podríamos, digamos, dañar o terminar por acabárnosla. Así que si lo tenemos así, con esta situación de que el sustrato está hecho lodo, lo que podemos hacer es dejarlo secar, y les puedo asegurar que se va a tardar hasta una semana más o menos en que se seque todo, porque eso ya está en condiciones que abajo todavía sigue húmedo. Dejemos que se seque todo, y ahora sí ya sacamos la planta, el sustrato ya se desprende un poquito mejor, y pues ya tenemos en libertad un poquito mejor las raíces para poder manejarlas sin llegar a dañarlas. Ahora, otra cosa, ¿cuál es la mejor ocasión para hacer un trasplante? Cuando vemos que eso está completamente explotado de brotes, de ramas, de todo.
Casi siempre, como ya hemos visto, en la parte de abajo de la base, esta especie cuando está demasiado vigorosa nos avienta brotes hasta de la base, y eso es señal de que la planta ya no sabe ni por dónde brotar, y eso es cuando vemos que la planta está en su pleno estado para vigorizar. Cuando hacemos un trasplante en estas condiciones, les aseguro que solamente será cuestión de 1 o 2 días, así lo hemos manejado aquí, de que lo ponemos a media sombra, y ya al paso de 3 o 4 días, pero cuestión así de rápido, la planta ni siquiera resiente nada porque está en un estado que tiene demasiadas reservas, demasiada fuerza, y pues ni siquiera se da cuenta que le quitaron raíces, o si es necesario que le quitemos raíces o si no, pero es muy difícil que esta especie lo resienta en algún momento cuando hacemos un trasplante, que la veamos así que está detonada. Y pues casi siempre es la época de lluvias, de calor, cuando esta especie pues es la mejor opción para hacer un trasplante. Una recomendación también cuando hacemos el trasplante aquí, ya hemos comentado, de igual nos ha servido también para esquejes, si tenemos que llegar a cortar raíces o no, pero siempre nos ha gustado dejarles la mayor cantidad de verde posible en la parte de arriba, y ya al lapso de 2-3 meses, si ya vemos que ya tiene brotes nuevos, pues ya empezamos a definir un poquito lo que es el diseño y a empezar a podar y todo ese tipo de cuestiones. Pero cuando hacemos el trasplante siempre le dejamos mucho verde arriba, porque eso la plantita como que al menos en esta zona sí como que le ayuda a eso. No también algo descomunal, pero sí algo digamos normal. Si esto lo quisiéramos trasplantar ahorita, sí, lo trasplantamos y todo, pero no nos ponemos a quitar ni siquiera ni un brote ni nada, solamente así como está. Y ya cuando vemos que empieza a brotar, pues ya nos metemos en el tema de la poda. Pero sí nos ha servido así que todo lo que se pueda pues, le va a ayudar a la planta. Así que amigos, pues antes de pasar a despedir el video, como les comentaba, vamos a checar ahorita la última toma de en la luz del sol, para que lo chequen un poquito los brotes y todos estos nuevos que ya tiene. Pero antes de eso, pues comentarles, este pequeño pues ya está pasando por esa etapa de las hojitas malas, y qué es lo que vamos a proceder con este. No vemos en sí que necesite un trasplante de urgencia. En la parte de abajo no vemos ni siquiera alguno de una raicita ni nada. Ahorita con la toma que le vamos a poner en el sol, vamos a checar un poquito la condición del sustrato, para que vean que está todavía algo suelto, no tenemos nada compactado. ¿Y qué va a pasar con este? Pues ya vamos a entrar a la época de primavera, y vemos que ya tiene brotes nuevos. Estos obviamente lo vamos a dejar, el trasplante no lo vamos a tocar, porque como les comento, pues yo no creo que necesite un trasplante, no tenemos encharcamiento de agua ni mucho menos. El único detalle era que no tenía brotes nuevos. Ya vemos que ya tiene brotes nuevos. Ahora ¿qué va a seguir? Vamos a seguirlo, dejándolo aquí. Vamos a ver cómo responde con los meses, y ya cuando veamos que tiene algunos brotes más largos, pues ya le vamos a empezar digamos a cortar, despuntar solamente poquito, y ya después de eso vamos a hacer el trasplante. Vamos a checar en qué lo metemos, si lo metemos en este mismo contenedor, o lo metemos en algo más grande. Ya lo iremos viendo a ver cómo está el ambiente por aquí. A veces esto pasa que nosotros pensamos que puede ser una necesidad que esto esté repleto de raíces, pero lo vamos a checar juntos. Vamos a sacarlo de aquí. Si esto ya está repleto de raíces, ya podemos ponernos a pensar si necesita un contenedor todavía mucho más grande. O si lo sacamos de aquí y vemos que solamente tiene cubierta la mitad de la maceta de raíces, pues no va a haber necesidad de ponerle algo más enorme, porque todavía no está poblando todavía ni siquiera esta. Lo que sí pudiéramos hacer es tratar de colocarle un contenedor un poquito más chaparrito, pero sí es más expandible, para que las raíces ya se vayan un poquito a los lados, y lo que perdemos en altura, digamos, del contenedor, pues lo podemos ganar en tema de espacio. A final de cuentas le va a hacer lo mismo, y la planta se va a adaptar a todos los espacios. Así que amigos, pues espero les haya gustado este video, espero les haya servido estos pequeños consejitos, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, pues lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, y ya con gusto les iremos respondiendo con ustedes a la menor brevedad posible. Así que amigos, aquí se despide este pequeñito, y vamos con la toma de las hojitas en el sol. Gracias. Y bien amigos, pues aquí lo tenemos. Quiero que chequen algunos brotecitos nuevos que tenemos por aquí. Y estos son los más evidentes en esta ramita. Estas dos de acá son las hojitas viejas. Ahí lo podemos apreciar el color que tienen.
Y sin embargo del otro lado vemos esos brotecitos ya con un mejor color. Por acá adentro también vemos alguno que otro. Por aquí en las puntas también, aquí vemos otros nuevos. Los colores pues ya se ven un poquito mejores a lo que es la brotación en general de la planta. Aquí vemos otra que apenas va a estar, aquí apenas viene también un nuevo brotecito, ahí lo podemos apreciar. Acá tenemos otro, y pues en sí por este lado también tenemos alguno que otro, como aquí. Acá tenemos otro, y por aquí tenemos unos nuevos que van brotando. Vamos a colocarlo un poquito a la luz del sol para ver si se alcanza a checar mejor el color. Y creo que no, pero vamos a ver. Aquí los vemos. No sé si se alcanza a apreciar mejor el color, pero creo que se ve mejor aquí ahí los podemos apreciar. Y pueden apreciar que las hojitas de atrás están hasta arrugadas, pero estos brotecitos nuevos pues ya vienen un poquito mejor. No están arrugadas, solamente es la cuestión de la apariencia, porque la hojita no está seca ni delgadita, pero la apariencia ya está un poquito como deteriorada. Y antes de eso pues vamos a aprovechar para checar un poquito el sustrato en el que lo tenemos metido y ver un poquito lo que es la base de las raíces que ya va haciendo, y pues checar que el sustrato está completamente suelto, no tenemos problemas de compactación. Así que ahora sí pues vamos a analizarlo bien.